Hola, bienvenidos al curso de Electrónica B. Mi nombre es Marcelo Pérez y en la clase de hoy veremos los amplificadores de potencia, clase B y AB. En la clase anterior vimos los amplificadores clase A que estaban basados en un solo transistor. En este caso vamos a ver ahora los amplificadores clase B que tienen dos transistores, como se muestra en la figura que ustedes ven ahí. Estos transistores funcionan en forma complementaria, es decir, uno de ellos nos permite amplificar los voltajes positivos, mientras que el otro nos permite amplificar los voltajes negativos. De tal forma que siempre necesitamos estos dos transistores para poder amplificar una señal sinusoidal en forma completa. Si consideramos que la señal de entrada es sinusoidal, esto quiere decir que cada uno de los transistores solamente conduce el 180 grados de la señal, a diferencia del clase A, en donde el transistor conducía 360 grados, el total. Puedes notar que la alimentación de este amplificador está entre VCC positivo y menos VCC. Eso quiere decir que el voltaje de salida puede ser positivo y negativo, por lo cual no requiere un condensador de desacople, como lo que sí se necesitaban en el caso del amplificador clase A. ¿Cómo opera este amplificador? Bueno, cuando el voltaje de entrada supera el voltaje base emisor del transistor de arriba, entonces el voltaje empieza a conducir ese transistor y el voltaje de salida corresponde al voltaje de entrada menos la caída de tensión entre base y emisor. Y eso lo pueden ver acá, mientras el voltaje de entrada es pequeño, no hay voltaje de salida, y cuando pasa por el 0,7 o el voltaje base emisor, este voltaje de salida entonces empieza a seguir al voltaje de entrada. La corriente de salida, como es una resistencia, tiene la misma forma de onda del voltaje, y podemos ver que durante este periodo, aquí tenemos las formas de onda del transistor positivo y del transistor negativo, podemos ver que conduce solamente la corriente el positivo, mientras que el negativo está apagado. Luego, cuando el voltaje de entrada vuelve a cero, se cortan los dos transistores, y cuando es menor a menos el voltaje base emisor, empieza a conducir el transistor de abajo, el transistor negativo. En esa condición, entonces, el voltaje de salida corresponde al voltaje de entrada, menos, por supuesto, la caída de tensión. La corriente es el mismo voltaje, tiene la misma forma de onda del voltaje. Podemos ver que conduce solamente el transistor de abajo, el transistor de arriba está apagado, y el voltaje del transistor del transistor de abajo opera en forma lineal. El transistor de arriba, como está en corte, en los terminales, el voltaje que ve en los terminales depende del transistor de abajo, es decir, del resto del circuito. Entonces, estos dos transistores operan en un caso, cuando conducen, ¿cierto? Operan en zona lineal, y cuando no conducen, están en corte. Es más eficiente que el amplificador clase A porque no hay polarización en los transistores. O sea, los transistores operan solamente cuando tienen que entregar energía o corriente, en este caso, a la carga. Cuando no tienen que entregar corriente a la carga, está apagado. Por lo tanto, no hay una polarización que lo mantenga siempre encendido, como en el caso A, y por lo tanto la eficiencia va a ser mayor. Pero ya vemos un problema, y es cuando el voltaje de entrada es muy pequeño. Ese problema lo podemos ver acá en detalle. Si el voltaje de entrada es una sinusoidal, acá tenemos la función de transferencia entre la entrada y la salida. Vemos que si esa sinusoidal es menor a 0,7, no hay voltaje de salida. Si es mayor a 0,7, entonces el transistor de arriba, transistor superior, permite amplificar en forma lineal el voltaje de entrada. Y luego esa situación se repite si es que el voltaje de entrada va bajando con el transistor de abajo. Por lo tanto, existe acá una banda muerta que va entre el voltaje de base emisor hasta menos el voltaje base emisor, que usualmente es entre más o menos 0,7. En esa banda muerta vemos que no hay voltaje de salida. Por lo tanto, se produce este efecto que se llama distorsión de crossover. Este efecto es bastante complejo, ¿cierto? Puede traer problemas en la fidelidad del voltaje, particularmente en aplicaciones de audio, en donde se genera un ruido debido a este tipo de distorsión.
¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, para eso aplicamos, o para eso utilizamos el amplificador clase AB. Este amplificador clase AB lo que tiene adicional al clase B es que utiliza dos transistores, dos diodos en la rama de polarización. Estos diodos, entonces, nos permiten eh, modificar la operación o la caída de tensión que se ve entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Cómo operan? Bueno, cuando estos diodos están permanentemente polarizados debido a las resistencias que hay acá arriba y acá abajo. Por lo tanto, acá tienen una caída de tensión fija. Esa caída de tensión fija se tiene que elegir para que sea lo más parecida posible a la caída de tensión del transistor entre la base y el emisor, de tal forma que este voltaje se va a restar del voltaje base emisor y por lo tanto el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada y eliminamos el efecto del crossover. En términos operativos, esta polarización hace que la curva el punto de operación del transistor baje un poco en la curva de operación. Y por lo tanto, hace que opere como un amplificador clase B ideal, es decir, evita la zona de corte del transistor. ¿Ya? Como tiene una polarización, este transistor es una mezcla entre el amplificador clase A y el amplificador clase B, y por eso se le llama amplificador clase AB. La operación es exactamente la misma, con la única diferencia es que ahora el voltaje de salida corresponde al voltaje de entrada, incluso desde que el voltaje de entrada es cero. Y por lo tanto podemos ver que la distorsión se ve eliminada o compensada si es que los voltajes no son exactamente los mismos, y por lo tanto la señal de salida pasa a ser una sinusoidal, tal como es la señal de entrada, lo mismo con la corriente. En términos prácticos, lo que hacemos es que el transistor de arriba conduce un poquito más de los 180 grados. Es decir, en el momento en que se produce el crossover, el transistor de arriba, o en el momento en que se produciría el crossover, ¿cierto? Y que el transistor de arriba se apaga, no se apaga, en este caso no se apaga, sino que continúa funcionando. El de abajo empieza a funcionar antes, de tal forma de que el, el paso desde el encendido del de arriba al encendido del de abajo sea suave y no se produzca una distorsión en ese punto, ¿no? Por lo tanto, tiene una mayor fidelidad, es decir, representa mejor el voltaje de salida, es más fidedigno al voltaje de entrada, pero tiene menor eficiencia. ¿Por qué? Porque ahora tiene una rama de polarización. Usualmente, este tipo de amplificadores se ocupa en audio, en amplificadores de guitarra o de voz. Aquí ustedes pueden ver un ejemplo. Aquí está el circuito del amplificador. Acá ustedes pueden verlo construido. Con la única diferencia es que en este caso no se ocupan transistores, sino que se ocupan eh, tubos al vacío. Acá pueden ver los tubos al vacío, ¿cierto? Acá arriba, el L84, el L84. Y pueden ver otros tubos al vacío, el S83, acá y acá, que corresponden a los diodos, al equivalente de lo que serían los diodos en el amplificador clase AB. Bien, ¿cómo calculamos la eficiencia de los amplificadores clase B o AB? Para calcular la eficiencia tenemos que calcular las potencias de entrada y de salida. La potencia de entrada correspondería a la potencia de la fuente multiplicada por la corriente que circula por el transistor. Nuevamente vamos a considerar que la corriente que pasa por la rama de polarización es despreciable con respecto a la corriente principal. Entonces va a ser este voltaje por el valor medio de la corriente que pasa por el transistor. ¿Cómo calculamos ese valor medio? Bueno, tenemos que darnos cuenta de que este transistor solo conduce en la primera mitad del ciclo, y si la señal de entrada es sinusoidal, esa corriente entonces va a ser una semisinusoidal, va a ser sinusoidal solamente entre 0 y la mitad del ciclo. Si calculamos el valor medio de esta forma de onda, nos da la integral de una sinusoidal entre 0 y t medio, la mitad del periodo, o entre 0 y pi si lo hacen con ángulo, y ese resultado nos da ICC máximo partido por pi, es decir, aproximadamente un tercio de ICC máximo. Y pueden ver aquí que en esta línea roja está el valor medio. Ahora,
En este amplificador tenemos dos fuentes de tensión, tenemos VCC y menos VCC. Por lo tanto, cada una de ellas entrega potencia a la mitad del ciclo. El ciclo positivo entrega VCC, el ciclo negativo entrega menos VCC. Y por lo tanto, la potencia total que se entrega a la carga es la suma de ambas fuentes, de ambas potencias. Y eso nos resulta que la potencia DC es 2 veces el voltaje VCC por el valor de la corriente media. Y eso sería 2 veces VCC y CC máximo partido por pi. ¿Ya? Como ven, depende de VCC e ICC máximo. Ahora calculemos la potencia de la salida, la potencia AC. Para esto vamos a asumir que las señales son sinusoidales y que la carga resistiva, es decir, el factor de potencia es 1. Por lo tanto, la potencia de la carga va a ser voltaje RMS por corriente RMS, y esas corrientes y voltajes se pueden expresar en términos de los voltajes máximos. Si consideramos que el voltaje máximo que se puede generar en el peak, que se puede generar en la salida, es el voltaje de alimentación, entonces nos queda que es VCC partido por raíz de 2. Y la corriente máxima que podemos generar en la salida está dada, por supuesto, por la carga, y la podemos considerar, al igual que en el caso anterior, como el peak de la sinusoidal, de la semisinusoidal que tenemos acá. Y por lo tanto nos queda ICC máximo partido por raíz de 2. El resultado de esta potencia entonces nos da VCC por ICC máximo partido por 2, y como pueden ver está expresado en los mismos términos que la potencia DC. Si calculamos la eficiencia, que es la división de la potencia AC partido por la potencia DC, nos va a quedar simplemente pi cuartos, y eso corresponde a un 78.5% de eficiencia. Como pueden ver, es mucho más alta que la eficiencia de un amplificador clase A, que era solamente un 25%. Pero tienen que tener en consideración que esta es la eficiencia máxima, es decir, considerando una señal de entrada sinusoidal y una carga resistiva con factor de potencia unitario. Si cambian esas condiciones, por supuesto, la eficiencia va a disminuir. Además de los amplificadores clase AB tienen ciertas variantes, dependiendo de las condiciones de operación. Si tenemos solamente una fuente DC, es posible utilizar un circuito de amplificación AB, como el que mostramos aquí, pero tenemos que utilizar condensadores de desacople tanto a la entrada como a la salida, para que podamos generar entonces señales de entrada sinusoidales y señales de salida sinusoidales. Si queremos generar mayor ganancia de corriente en el amplificador AB y por lo tanto mejorar la eficiencia, podemos utilizar entonces una combinación Darlington, pero en este caso tienen que considerar que el voltaje base emisor corresponde a la suma de los dos voltajes base emisor de los transistores que están dentro. Por lo tanto, para lograr la compensación necesitamos un voltaje de compensación más alto, y eso usualmente se logra utilizando dos diodos en serie. De esa forma tenemos el doble del voltaje de compensación y el doble del voltaje base emisor. Y por último, hay una variante del amplificador clase B en donde, en lugar de mejorar la distorsión agregando los diodos, la conducción de los diodos, ¿cierto? Como un amplificador clase AB, lo que se puede hacer es utilizar realimentación. Para esto utilizamos un amplificador operacional, como en la configuración que se muestra acá, en donde la salida es realimentada, el voltaje de salida B0 es realimentado directamente al pin inversor del amplificador operacional. Como tiene realimentación negativa, entonces el amplificador operacional va a generar el voltaje necesario en Vm para que este voltaje B0 sea igual al voltaje Vi, y con eso eliminamos la distorsión. Ahora, para lograr una buena eliminación de distorsión es necesario que el voltaje Vm se pueda mover rápidamente. ¿Por qué? Porque recuerden que al ir subiendo y bajando el voltaje de entrada, se activaba y desactivaba el voltaje de base emisor, y eso corresponde a una transiente rápida en el tiempo. Por lo tanto, este voltaje debe ser capaz de proveer esa variación de voltaje, y eso significa que el amplificador operacional tiene que tener el suficiente ancho de banda y un slew rate adecuado para lograr esa compensación. ¿Ya? Si el amplificador operacional puede cumplir con eso, entonces el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, y podemos entonces utilizar un amplificador clase B, evitar la rama de polarización y evitar también la distorsión. Bien, con eso terminamos entonces la clase de amplificadores clase B y AB. Muchas gracias.